yo recuerdo, no recuerdo la primera, pero sí algunas significativas. Por ejemplo, una cuando estaba niño, que ha de haber sido, no sé, cuando tenía 5 años, tal vez, 4, que fuimos a un autocinema. Y entonces, el- nos llevaron, me acuerdo, a un lugar muy grande, nos pusieron en el techo con un montón de almohadas y de cobijas y me la pasé muy bien, vi una cosa inmensa enfrente de mí y eso, o sea, me impactó mucho. De hecho, ni recuerdo mucho la película que era, pero me acuerdo el momento que lo viví muy, muy padre comiendo y esto. Y de ahí otra, por ejemplo, me acuerdo con los cines. Antes creo que fui a ver una igual a los 7 años, creo que eran, no sé, algo así como Los Pitufos, qué sé yo. De estos salas cine variedades de Guadalajara que de 2 pisos y que todo estaba lleno de humo, era una neblina porque todo se podía fumar adentro y ahí no la pasé nada bien también, pero me acuerdo también las sensaciones, esas partes de ir, de estar, momentos así eh, que me llegan, que me dejan así apuntado, ¿no? Y bueno, claramente en los noventas, en el 97 ha de haber sido tal vez, de las primeras experiencias cuando vine a Chiapas y estuve en comunidad, donde entre algunas otras experiencias fue cuando pude llevar una película a comunidad y comentarla y ver la reacción de la gente, ahí yo tomé la decisión de hacer lo que hago, sobre todo esa um, de ver cómo viajaban o de ver la posibilidad de que pueden dedicarse a ser trapecista. ¿A poco eso es un trabajo? ¿No? Decían. O sea, todo lo que se genera a través del cine, el viaje de saber que tienes un similar en África, que algo que está pasando, todas las posibilidades que da el cine, eso está bien, bien bonito. O sea, eso recuerdo un montón de eso. Y bueno, claramente, cuando estaba en la universidad, que iba al cineforo, que éramos 4 personas cada vez, éramos los mismos creo, íbamos cambiando un poquito, y ahí también ya en sí del cine me enamoré, o sea, del cine francés, del cine italiano, del mexicano, conocí muchas cosas que no veía usualmente, y me parecía un espacio increíble el cineforo de la universidad. A mí me gusta decirme que yo soy cácaro, porque pongo películas, me dedico ya desde hace muchos años a poner películas, con un cine móvil y con un cine club aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Um, y eso, eh, a, a promover, a hacer redes también, no solamente algo que se me ocurre a mí, sino también aprendí y hemos desarrollado una forma de cine que es ese aquí, que es, y he acompañado a, el cine de denuncia, ¿no? Porque llegó esta herramienta a estos pueblos que aquí en Chiapas sigue habiendo mucha desigualdad social, sigue habiendo tortura, desapariciones, desplazamientos forzados, feminicidios, y el cine, la cámara se agarró como una parte de denuncia. Y entonces también eso, o sea, provocar del cine eh, esta parte de hablar sobre los problemas que se tienen en el lugar, pero también una manera de divertirse, una manera de generar eh, discusión en las escuelas, por ejemplo, en comunidad, en pueblos, es bien bonito cuando hay una interacción de los alumnos, de las chicas, de los chicos, a través del cine también. Entonces me dedico a eso, a llevar el cine donde puedo y como puedo, a través también y de la mano con un montón de gente, organizaciones sociales, realizadores, realizadoras, distribuidores, o sea, hemos estado tejiendo a través de pues 17 años ya, bueno, desde hace 20 que empezamos con esto, eh, formas de la difusión y la proyección del cine, ¿no? En Chiapas sobre todo.
es un colectivo. El cine se hace a partir de varias gente también y de muchos motivos. Entonces, este arte grupal, creativo, primera, el arte es una expresión para el desarrollo humano, por sí mismo, cualquier arte, ¿no? El desarrollo cuando tú te pones a pensar, a hacer la creatividad, a desarrollar una idea, a llevarla a cabo, a involucrar personas, todo este proceso del arte, de creatividad, es bien importante para el desarrollo, porque en el camino llevas investigación, llevas introspección, te cuestionas un montón de cosas, y ya ese simple ejercicio es bien importante. Las manifestaciones del arte hacen el, la pintura de las generaciones también. La formación de cada generación que va es como el portavoz, ¿no? de esas generaciones. El cine es bien importante porque es una herramienta que a principio era inaccesible, pero hoy cambió totalmente todo. Ya los lenguajes del cine cambiaron porque todos podemos, o casi todos, tenemos acceso a una cámara a través de nuestro celular. A partir de ahí se pueden contar historias, se pueden tejer momentos, se pueden hacer producciones, ficciones. Y, y a partir de eso, una cosa es como la realización del cine y también cómo le llegas también a las personas. Con las redes sociales, también esta expresión ha crecido mucho más, tenemos mucho más impacto y tenemos también la forma y la oportunidad de compartir ese cine, ¿no? Si bien hemos creído desde antes que hay un tipo de cine que existe y que está bien y que ahí va, que es un negocio muy grande, que es el comercial, que si bien nos han venido que ir el domingo a comprar un montón de palomitas, a gastar más en la cafetería que en el cine propio, ir a platicar, no sé cómo esto, que está bien, pero también hay esas otras partes que son el cine y que son expresión de estos, ¿no? A nivel social, a nivel familia, a nivel empieza a ser un referente familiar también el cine. A partir de ahí se convoca a la familia, se hacen reuniones, se discuten temas y en sociedad muchísimo. Se queda registro del trabajo de organizaciones, de personas, de escuelas, de instituciones. Y entonces todo ese archivo visual que empezamos a tener, que ya es grandísimo, eh, es como se cuenta la historia o gran parte de la historia en este momento de lo que estamos viviendo. Y entonces en este abanico, en estas aristas de cosas, empieza a ser bien importante en varias cosas, en los estudios, ¿no? En el conocimiento del humano, del ser humano, se queda ahí también visualmente, en la cuestión creativa, en la cuestión de realización, educativa, en todo se empieza a ser bien importante el tema del cine. Lo que trabajamos aquí, que tratamos de llevar, de conectar el cine, por ejemplo, de Centroamérica, del sur-sureste mexicano y de otras partes también, en esta gran producción cinematográfica que existe en el mundo, que hay cosas increíbles, ¿no? También la edición se empieza a poner más a la mano, no porque sea tan fácil tener una computadora que puede ser cara, pero sí está mucho más a la mano. Ya no estamos hablando de equipos de millones de dólares, ¿no? Entonces empieza a ver cosas muy accesibles y material muy importante y bien bonito, donde ya no son estas, a diferencia del cine comercial, ya no tienen estas como órdenes o dictaduras de decir, vamos por aquí, no se hable de esto, ¿no? En Hollywood sabemos que hay una oficina de la Casa Blanca para decir qué es lo que sale y qué no sale. En el cine que ya se está manejando en el mundo, hay un montón de lenguajes y eres libre de decir y plasmar en tu película lo que quieras, en tu documental. Película
como se llame, documental, cortometraje, etcétera, ¿no? Y audiovisual también, ¿no? Ya se empieza a ampliar también el discurso este. Y eso, dices lo que quieres, y está bien interesante escuchar las voces de mujeres y hombres en todo el mundo, ¿no? Y de sus luchas y de sus pensamientos y de sus cuestiones de organización, de pueblos, problemas de agua, problemas de medio ambiente, de defensoría del territorio, de locuras. Y, y entonces empieza a ser un punto referente y bien importante, porque también la chamba de esa realización, pero también la chamba de que llegue a la gente, porque ese es un ciclo. Entonces sí puedes hacerlo, pero si no le llega a las personas, no se cierra ese complemento que es, mi idea la puedo transmitir, ¿no? Y hay que verlo. Entonces también, y pues eso, la televisión y el cine comercial se enfocan en un tipo de cine y no abren esas expectativas, que hay miles y millones de posibilidades de otros discursos y otras miradas. Y en ese punto es donde nosotros trabajamos, queriendo también tratar de mostrar otras miradas del mundo. Kinoki es un concepto que nació en Rusia en 1923 más o menos, con Siga Bertov, que es un ruso, era un ruso que, al igual que los Ford, igual que los Lumière, empezó a hacer su cámara, una cámara que servía como receptor de imágenes y proyector de imágenes. Y en este descubrimiento de estas primeras cámaras, él en estos experimentos se sube al Transiberiano, que es el tren que daba todo el circuito por la antigua Unión Soviética, y en este Transiberiano empezaba a captar imagen del pueblo que pasaba, y en el siguiente lo proyectaba y lo comentaba. No había todavía audio era solamente el visual. Y bueno, de ahí empezó como las primeras grandes tomas, como por ejemplo la llegada del tren, ¿no? Que es muy, muy emblemática. Pero entonces, bueno, empezó a hacer esta labor, y pues sin querer, queriendo, hizo un noticiario, un poco, una especie de noticiario, donde daba las noticias, lo que sucedía, las nuevas del pueblo anterior o de los anteriores. Y entonces le preguntaba a la gente, hacía un debate, hacía una plática entre estas partes, entre estos pueblos, y los conectaba. Y entonces se dio cuenta que era una labor social importante, porque no había manera de enterarse de lo que pasaba en los anteriores. Y entonces cuando empezó a formar un concepto que era el kinoki, cine ojo, cine en varios idiomas, o ojo, de eso que es la mirada. Él explicaba que la lente era su ojo y que lo decía tal cual era, que no había una parcialidad en su mirada, sino tal cual como suceden las cosas, se los muestro. Y entonces de ahí también surge el cine verité, el cine verdad, que también es una rama del cine de las primeras, donde pasaba esto, estrictamente lo que sucedía en realidad. Y a esta labor entonces le llama kinoki. Y esta labor fue de cineasta en cineasta desde 1923 hasta nuestros días. Nosotros venimos del kinoki de Austria, que es el kinoki Lumal. Ellos vienen del kinoki de Francia, que es de un sindicato de obreros. Ellos vienen de Yugoslavia, que es el kinoki que está un poco más enfocado a las artes escénicas, pero también en los audiovisuales y así, etcétera, hasta 1923. Entonces se forma como una legión con un compromiso moral de hacer del cine una herramienta que sirva al pueblo. Cuando yo vine las primeras veces en el 97, 98, aquí conocimos al kinoki de donde venimos, que es de Austria, a Tomás Weibel, que es un filósofo, director de orquesta y cineasta increíble, que ahí anda trabajando todavía, y él se vino aquí, y él lo conocimos,
y empezamos a trabajar primero en algunas muestras de cine. A partir de ahí se hizo un festival aquí mismo en San Cristóbal y después tomamos la decisión de poner un lugar, un foro cultural independiente hasta la fecha y llamarlo Kinoki. Abrimos con una sala de cine donde empezamos a poner cine que nos gustaba y documental, ¿no? Siempre pues en este corte de apoyar todo el cine, a partir del 94, la mayor, bueno, ahorita ya hay un poco más a partir de hace 2 años, 3 aquí en Chiapas, pero el mayor cosa que se sigue produciendo es un documental y el documental de denuncia, ¿no? Entonces también dar a conocer las producciones, dar a conocer como todo el material y la problemática que pasa. Empezamos con ese cine, abrimos puertas en el 2004, en el abril del 2004, en San Cristóbal, ya después de haber hecho mucho trabajo de campo, lo cual lo seguimos haciendo, es muy importante para nosotros salir a acercar al cine. Y eso, y empezamos con una sala de cine, a hacer 2, 3 funciones al día, lo cual no hemos parado. Ya vamos a cumplir 17 años, vamos para ese, y se ha ido transformando, ¿no? El primero fue firmemente ser independientes, eso quiere decir que no tenemos recursos de nadie, de ninguna organización, de ninguna fundación, institución, gobierno, etcétera. Primero por una posición política. También hay una fórmula que hoy agradecemos mucho. Al día de hoy, a este 2020, en un año de pandemia, donde los primeros proyectos que cierran son los culturales, porque están cayendo y es alarmante. Tenemos una alerta roja en cuestión de las artes. Nosotros hemos seguido porque no tenemos apoyo, porque ya sabemos que así es. O sea, hemos aprendido a sobrevivir y a financiar el trabajo que hacemos a través del cine. Y al día de hoy lo logramos hacer porque pusimos un restaurante, pusimos un salón de té y empezamos a hacer actividades y empezamos a hacer redes también, que es muy importante. Entonces, al día de hoy, Kinoki, a casi 17 años, es un cine club, está conformado por un restaurante, por un salón de té. Hoy ya se incorpora también una cabina, o sea, Kinoki Multimedios, le estamos llamando, que es una cabina donde se hace, ya hay una plataforma de radio y podcast, donde se hacen estudios de grabación, donde también se puede reunir. Tenemos hay una sala privada de cine, hay una sala en esta que estamos, que es donde se siguen proyectando 2 a 3 veces funciones, 2 funciones al día, todos los días. Y eso, al día de hoy se ha conformado así Kinoki con muchos aliados y aliadas, ¿no? Entre ellos, desde los primeros años hicimos alianza, por ejemplo, con el Fraiba, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, donde se hace un cine debate una vez al mes y donde desde hace muchos años vienen a presentar, al igual que otras organizaciones, un documental, una película, y invitan a actores o sea, su trabajo, nos muestran su trabajo hecho en Chiapas a través de una película. Entonces se hace un debate y tenemos muchos años, igual que la Organización de Otros Mundos o Surciendo o organizaciones como Agua y Vida. Hay muchas organizaciones donde estas redes son muy importantes para nosotros y hemos trabajado así, de esta manera, y somos solidarios unos con otros, ¿no? En esta parte de, pues finalmente, que tenemos una visión que es el trabajo y la difusión por lo que se trabaja. Y bueno, Kinoki, eso empieza, empezó con un cine debate, que luego podíamos ser 20 personas, pero ahora ya no solamente es el cine debate presencial, sino ya lo hacemos a través de plataformas online, también para tener mucho más llegada y que se sepa, ¿no? Porque hay mucha información, muchísima gente ha venido aquí, o sea, muy agradecidos de todas las personas que han pasado por aquí a decir su palabra. Estamos muy orgullosos. Entonces, y con plataformas también donde podemos tener mucho más impacto, ¿no? Y eso ha sido Kinoki, donde no hemos cerrado ni un día, no cerramos ningún día, todos los días estamos trabajando y es la manera que hemos encontrado para sobrevivir en un proyecto, ¿no?
proyecto cultural. Desde que abrimos, pues bueno, empezamos con las organizaciones, presentando las organizaciones locales, que algunas son internacionales, haciendo sus presentaciones aquí en la sala, en Kinoki. Y de ahí fue surgiendo también, por ejemplo, el primer año que, por ejemplo, Ambulante, el festival de documentales que surgió, el primer año ya que salió de México, el primer año fue solamente en la Ciudad de México, al segundo ya estaba aquí, fuimos de los primeros que lo tuvimos. Y festivales, pues un montón como Mic Género, como Docs DF, como Todas las Voces contra el Silencio, como Guapiconi, que es un festival de Canadá, los internacionales, muestras también de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, trabajando también con distribuidores de todo el mundo, con producciones, productores, productoras también, que han acercado los ciclos. Hemos tenido también como el Festival de Guanajuato, el Cervantino, pues también, en vivo. No sé, hemos tenido infinidad de eventos, ¿no? Como fuimos también sede del Festival Internacional San Cristóbal, que tuvo 2 ediciones. Los locales, que también somos parte de la organización, que es como Festival Ocote. Y bueno, creo que ahí siempre andamos un poco de chismosos con todo lo que sucede. Y bueno, también nos hablan y estamos bien agradecidos también de que siempre nos pueden hablar con IMCINE, las muestras de la Cineteca Nacional. Ahorita pues sí, tenemos la misma cartelera, o sea, ya estamos dentro de este circuito que tiene la Cineteca Nacional. Tenemos un programa de radio todas las semanas, ya desde hace 4 o 5 años, donde también siempre nos responden a las llamadas, directores, directoras, actores, actrices, productores, etcétera, y que sí, con mucha humildad vienen a esta sala, como ven, que es muy, muy sencilla, pero siempre han respondido y han venido por acá, han dado su palabra, y eso, pues siempre bien agradecidos, ¿no? Después de 4 meses de pandemia, de este 2020, donde vemos la luz, donde pasamos, donde fue un momento, sigue siendo un momento difícil, pero bueno, y donde un equipo, que tengo que decirlo, que hay un equipo en Kinoki grande, solidario, compacto, bien bonito, que somos, o sea, estoy aquí, pero somos un montón de personas también, que ahí está y que lo hemos luchado y que está bien, bien importante. Eso yo creo que me enorgullece un montón, ¿no? Porque en estos momentos, cuando son duros, ¿no? Cuando ves que están cerrando, cayendo los proyectos culturales, no es mentira, mundialmente, pues, y aquí en esta ciudad, en este estado, en este país, se están cayendo, pues ahí estamos. Y bueno, nosotros, hay una reapertura del cine, evidentemente, de aquí de esta sala donde estamos, ya hay un semáforo en anaranjada, donde ya nos permite empezar a vislumbrar la reapertura con muchos protocolos de aire purificado, de todos los protocolos que ya sabemos, al 30%, y bueno, pues con muchas ganas de esta reapertura y con un lugar que hemos trabajado, que ya es una entrada particular al foro, porque estamos diseñando un foro que se separe un poquito pues, que esté físicamente solo del restaurante, donde llegues, hay un coworking, hay una sala de juntas, está esta sala, está la cabina de radio, hay una zona de exposiciones, y pues con todas las ganas de apostarle, o sea, en esto donde todo el mundo va cerrando, creo que la apuesta es decir, vamos lo que se pueda. Vamos, este inmueble no es de nosotros, rentamos, como siempre lo hemos hecho, pero es decir, vamos porque también son las respuestas, ¿no? Cómo nos estamos reformulando para seguir. Y eso todas lo estamos pensando, ¿no? Eso es evidente. Nosotros también es una apuesta de decir, vamos reformulándonos, y el arte, la cultura, es una apuesta que hay que hacerle y hay que darle por ahí. Y en este asunto vamos a abrir eso, que nos quedamos a 5 días de abrir una cuestión es simbólica, pero muy importante para nosotros, porque
tenemos oportunidad como estamos a la calle, a un lugar transitado, la oportunidad también de dar a conocer todo lo que se hace aquí, todas las producciones locales e internacionales, lo que estamos diciendo, la palabra que se dice, los cinedebates, los programas, y eso desde la mañanita también, que se vengan a trabajar, que podemos hacer. Hay una cabina de radio y de podcast que también lo estamos haciendo muy fácil para quien no tiene los recursos o las maneras también, porque ahorita hay que pensar en dar clases en línea, hay que pensar en nutrir nuestras plataformas para subir información, las juntas, etcétera. Y estamos apostando a eso, de cómo colaboramos con esas cosas. Entonces es una propuesta y lo estamos haciendo simbólicamente, no solo evidentemente por el semáforo que esté estable, sino también el 15 de septiembre, como es nuestra forma de dar ese grito de resistencia para nosotros, ¿no? No queremos hacer una fiesta donde nos juntemos todo, queremos hacer una reapertura amplia donde sí invitemos, porque es esa nuestra resistencia y nuestra propuesta también de reformulación también del hoy, de lo que viene, ¿no? Entonces será para el 15 de septiembre del 2020 esta apertura con lo mejor que podamos, y que lo estamos haciendo con mucho corazón y mucha gente ahí también involucrada. Es un balance. Decía un amigo, compañero de aquí, compa de acá, que sí, que es una forma de experiencia en la sociedad, ¿no? Es decir, un poco sin los centros culturales estamos acabados. Sí hay que tener el sobrepeso, el contrapeso de un sector privado voraz, de un centralismo político, no solamente centralismo, sino un parcial, un corrupto sistema político, también muy parcial, con un doble sentido que no es honesto, o que no lo percibimos así, por lo menos. Y en los centros culturales se reúne como la ciudadanía, o sea, todos los ciudadanos de a pie que estamos y creamos cosas. Y a partir de ahí tenemos una voz libre y podemos hacer cosas para, desde el más auténtico sentir y pensar, sin tener que pasar por filtros de ningún tipo. Y esa parte da el contrapeso necesitamos tener esa voz también. Es muy importante tener esa voz, esa organización, esa parte de ser creativo en todas. O sea, tenemos un montón de casas de culturas en México que no funcionan, que no son capaces de ponerle un centavo, ni una persona a veces responsable de ahí. Lo cual sí tenemos que apostarle a los centros culturales públicos, privados, colectivos, de barrio, porque ese sentir creo que hace esta parte, y de ahí es muy honesta la voz que sale de esos colectivos, porque no es que todo sea en colectivo, no es que todo sea privado. Creo que hoy tenemos que navegar por muchas partes, ¿no? Sabemos que no es ni rojo, ni negro, ni blanco la composición de una comunidad. Sabemos que hay momentos de sí compartancia, de compartir en colectivo, y hay momentos de estar uno, y hay momentos de trabajar tal vez solo, ¿no? O sola. Pero en ese colectivo de sociedad, en la calle, en el bien común, en el transitar común, es muy importante que estemos. Y las propuestas que van surgiendo es donde vamos también a promover el arte, la creatividad individual o colectiva, donde vas a encontrar esas manifestaciones del hoy, en esta parte que tenemos que cuidar y tenemos que seguir sembrando, ¿no? Y que cada vez parece que, pues no sé si cada vez, no sé cuándo fue lo correcto, lo idóneo, ¿no? Pero sí es bien importante esta parte de los centros culturales, de que son bien importantes para una sociedad, que no podemos dejarlos a un lado, en cualquier que sea su manifestación, ¿no?